Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les traigo un video así variadito. Ustedes han visto que últimamente he hecho muchas decapitaciones, entonces tengo muchas cabezas para sembrar y también tengo otras plantas para decapitar. Entonces les voy a mostrar más o menos la experiencia que he estado teniendo con este verano, que pensamos que ya había empezado el invierno y estamos aquí casi a 31 grados. Yo estoy que me derrito, no pude grabar afuera. Yo sé que hay muchos que no les gusta que grabe aquí adentro, pero hoy tocó por el clima. Si tú quieres ver todas las plantas que tengo para trasplantar y para decapitar, entonces quédate hasta el final. Bueno, yo voy a estar más brillante, así como una bola de billar, pero ni modo, toca así. Ustedes saben que no me gusta cogerme casi el cabello, me gusta estar así pelisuelta, desgreñada. Por aquí me puse una villita como para que no se me venga mucho el cabello y me peguen un regaño. Y vamos a comenzar a trasplantar las cabezas que he ido decapitando estos días y que ya están cicatrizadas. Bueno, entonces voy a comenzar con dos de las plantas que decapité en el último video, que yo les he insistido una y otra vez que yo no sé cuál es la diferencia. Quiero ver la floración, quiero ver que se desarrollen más, sino que este verano les dio muy duro, entonces me tocó cortarle la cabeza porque parecían dos palmeras todas patilargas y con esa roseta por ahí arriba. Entonces es esta que es la Echeveria Cameo y esta que es la Echeveria Paul Bunyan. Las voy a plantar en estas dos macetas de mi amiga, de la empresa de mi amiga Natalie de Jardin Lovers. Por aquí les voy a dejar sus redes sociales por si ustedes quieren comercializar sus productos, o también para que los sigan porque ellos tienen un canal de YouTube también súper hermoso. Entonces, para que apoyemos aquí el talento nacional. Vamos a trasplantar en maceta porosa, en estas de concreto. Voy a trasplantar en varios tipos de maceta: en maceta plástica, en maceta semiporosa, en maceta porosa y en maceta de terracota, que también es una maceta porosa como la maceta de concreto. A mí me parece que las de terracota son un poquito más porosas, pero eso es como mi impresión. Y cada planta tiene una maceta que he seleccionado básicamente porque sé dónde las voy a colocar. Porque sé cuál va a ser su ubicación, su frecuencia de riego y sus necesidades. Entonces por eso escojo cada maceta. Esta es una planta carunculada. Yo no sé si ustedes sabían que estas plantas en sus carúnculas también almacenan agua y sus hojitas no son tan delgaditas como algunas hojas, y el tallo de ellas es un tallo gruesito. Entonces esta planta va a ser plantada en esta maceta que es de concreto con un sustrato que es 50% orgánico. Está constituido por humus, turba de coco, y en la parte mineral está con perlita, tiene también vermiculita, tiene piedra pómez. Ustedes pueden preparar el sustrato con los ingredientes que tengan, desde que ustedes conozcan cuáles son las necesidades de la planta. Entonces, como este sustrato está ahí miti bien sueltecito, y por supuesto pues tiene los polvos mágicos que nosotros les aplicamos generalmente. En este caso no tiene micorrizas, sino que tiene tricodermas para facilitar el desarrollo de las raíces de la planta, porque son plantas que vamos a querer enraizar. Más o menos en un mesecito o dos le ponemos las micorrizas. Entonces vamos, aquí les muestro, miren el sustrato, está así súper sueltecito. Como estas son plantas que van para la calle, ellas están acostumbradas a la calle, ya están habituadas, entonces no me da miedo ponerlas en la calle, porque aunque no tienen muchas raíces, pues tienen otros factores que le favorecen a que no se vayan a podrir, que es el sustrato muy poroso y también una maceta porosa. Y vamos a marcarla porque, como les digo, estas dos a mí se me parecen casi las mismas. Yo voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes vean. Aquí tengo un montón. Esta es la Paul Bunyan, la Echeveria Paul Bunyan. Y esta que tiene la roseta más grandecita, que dicen que es hermana de ella de semillero, o sea que son dos plantas prácticamente iguales que han desarrollado características fenotípicas diferentes. También la voy a plantar de la misma forma, tienen las mismas necesidades, están ubicadas en el mismo lugar siempre. Entonces
Vamos a sacar de aquí, que esta coca es demasiado grande para montarla en la mesa. Si quieren les acerco para que miren cómo es que... Ay, les cuento que ya no me da más zoom, no sé por qué. Ah, ya. Listo. Aquí les voy a mostrar entonces cómo rellenamos pues acá con el sustrato. Este sustrato tiene como unas piedras todas grandes, yo no se las voy a quitar, se las voy a dejar. Estas plantas no creo que permanezcan mucho tiempo aquí, en unos 3 o 4 meses va a haber que estarlas trasplantando de nuevo. Entonces, por eso las estoy marcando incluso con lápiz. Entonces acá está el sustrato, es que tiene unos piedrotas de piedra, unas cosas de piedra pómez, pero así súper enormes, 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 enormes. Listo. Vamos a ponerla aquí. Esta es la Ecameo, o sea, como prima sobrina de la Paul Bunyan. Vamos a ponerla acá. Yo le había dejado una buena colita de palito, miren, para poderla enterrar y que se estuviera ahí estable. Miren cómo se ve bonita. Ahora vamos a trasplantar la cabeza de esta Echeveria Madiva, que yo creo que se las decapité hace como 3 o 4 videos. Esa pobre estaba vuelta a nada, toda chicharronada. Miren cómo se me quemó mucho en este verano. Entonces bueno, la decapitamos. Aparte tenía como 3 o 4 cabezas. Entonces bueno, ustedes saben quién se queda con esas cabezas, que es la niña Gisela. Ya ella estaba desarrollando raícitas, miren qué hermosura. Entonces vamos a plantarla en esta que es una maceta de barro o terracota, porque ella va de nuevo para su sitio donde estaba, que es en la carreta de suculentas que tengo afuera de mi casa. Va a volver para allá porque se supone que bajó la intensidad del sol y se supone que ya está lloviendo más. Si no, y se sigue achicharrando, pues la cambiamos de lugar otra vez. Listo. Aquí está. Y esta sí simplemente es ponerla sobre el sustrato porque su palito está muy cortito. Ponemos ahí y listo. Tremenda mamacita. Miren qué cosa tan hermosa. Voy a tratar de estar trasplantando así súper rápido para que nos rinda. Aquí tengo esta Echeveria Rob Roy o Linda Jean, que tiene pues comercialmente esos dos nombres. Miren cómo está. Imagínense que estaba súper atacada por mosca blanca al tallo, pero una invasión impresionante. Vamos a ponerla aquí. Esta está marcada por todas partes y no puedo utilizar en este momento el químico con que retiro porque a Gisela le hace muchísimo daño. Ella está aquí cerquita mío poniéndome cuidado y corrigiéndome los errores que cometo. Entonces vamos a ponerlo acá con lápiz. Linda Jean, y vamos a trasplantar también. Todas esas cabezas las tenía de hace varios días y pues en realidad, bueno, esta en realidad no las había podido trasplantar, entonces qué mejor que aprovechar un video para mostrarles también ese trasplante. Esta la voy a trasplantar en esta maceta que es semiporosa, que yo les había contado que las semiporosas son como esta, que es por dentro son porosas y por fuera están esmaltadas. Entonces de alguna manera tienen cierta capacidad de transpirar, porque esta es una planta de hojitas más delgaditas y su tallo, aunque es grueso, no se compensa con lo delgaditas de sus hojas. Entonces necesitamos que conserve un poco más la humedad. Por eso la ponemos en ese pote semiporoso. ¿Y por qué no la pongo en uno plástico? Porque va para afuera, entonces va a estar recibiendo mucha agua. Si la pongo en un plástico puede que corra el riesgo de podrirse muy fácil. Esta es una planta también que apenas se adapte y vuelva a dar raíces, va para otro pote súper rápido. Esta es una
planta hermosa, es una Graptoveria Silverboom, es como una variegación diferente de la Echeveria, de la Graptoveria, perdón, Superboom. Miren qué cosa más divina. Esta la decapité básicamente por motivos de reproducción. Entonces vamos a ponerla igual en el mismo tipo de pote en la que pusimos la otra, un pote semiporoso, para facilitar para evitar, perdón, que no se nos vaya a podrir, porque en el lugar donde está también va a estar recibiendo agüita. Y ella tiene la característica de ser una planta muy ojigorditas, que miren esas hojitas, cositas bellas. Y su tallo, aunque no es muy grueso, sus hojitas sí son muy gorditas. Acá no están tan gorditas porque no está bien hidratada, pero lo importante es que ya cicatrizó. Esta es otra que apenas empiece a crecer. Probablemente también tengamos que pasarla rápido a otra maceta. Esta sí no la voy a marcar porque esta sí no se me olvida cuál es. Bueno, por acá tengo otra que decapité en el video anterior, que es una Echeveria Osmanthus. Es una planta que vi que no le fue muy bien en este pote de barro o terracota. Es una planta que tengo en el exterior. Entonces la voy a poner en un recipiente de plástico con un buen drenaje, con un huequito grandecito. Ya les voy a mostrar. Esta planta es de hojitas muy delgadas, aunque son duritas y turgentes, pero tiene un tallo súper grueso. Entonces por eso la voy a poner en este pote. Si de pronto veo que no funciona, recuerden que la jardinería es ensayo-error. Si me dieron pues la manera de abrirle el hueco a esta maceta. Si vemos que no está funcionando, que no le está yendo bien a la planta en esto, pues la cambiamos. Lo importante de la jardinería era lo que hablábamos el otro día, la observación, estar súper pendientes. Vamos a cambiar ya un poquito este recuadro para que no se me aburran. A ver si ahí se alcanza a ver bien. Bueno, la base de la jardinería no es solo lo que tú te pongas a estudiar por internet, es más lo que las plantas te van enseñando. Entonces uno debe estar pendiente. Yo les mostré en el video anterior los errores que había cometido, pues, y que a veces uno espera más de las plantas de lo que ellas están capacitadas para dar. Por acá, miren, lo puse en este potecito. Por ahora va a estar en el exterior, pero va a estar en un lugar donde no le cae tanta agua lluvia. Sí le cae un poco, sobre todo cuando llueve mucho, pero no va a ser el sitio donde estaba antes, que recibía toda el agua lluvia. Mientras veo cómo le va en este pote y mientras veo también cómo se va desarrollando el clima. Vamos a marcarla también. Esta es una Echeveria Osmanthus. Este palito, el tronquito, se lo dejo a Gise porque ella lo estimula para ver si nos da hijos de tallo. Estas son casi todas de mi colección personal. Listo. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso va a estar la maratón de trasplantes hoy. Con esta planta me llevé una sorpresa impresionante. Es una planta que yo tengo hace muchos años, es la Echeveria Dirkspink, y yo estaba segura que solo era que había perdido hojas por el verano y su tallo estaba muy largo, pero no, resulta, sucede y acontece que la bendita planta era un hongo de esos que causan pudrición de tallo. Logramos, gracias a Dios y por suerte, porque no estaba planillada para cambiar, no tenía ningún cambio en el aspecto de la planta. O sea, el ápice seguía creciendo, botaba las hojitas de abajo, pero más por la sequía que hubo. O sea que tuvimos suerte en encontrar ese hongo descarado, pudridor de plantas y todo hipócrita y solapado. Calladito me iba matando la planta. Entonces, bueno, esta maceta también está muy grande.
pero el lugar donde la voy a poner también es un lugar que tiene el riego medianamente controlado y la vamos a estar vigilando. Mire qué cosa más hermosa. Esta es una Echeveria Dirks Pink. De todas formas, yo les voy a ir dejando aquí. Este sí no sirvió. Vamos a buscar con qué. Yo creo que con este plateado nos da. Ay, sí. Yo creo que nosotros, la jardinería nos debe volver como personas más empáticas y más humanas, porque la verdad es que nosotros como jardineros casi que le llevamos la corriente a casi todas las plantas que tenemos, ¿cierto? Las aprendemos a conocer, aprendemos a distinguir como sus gustos, sus debilidades, sus fortalezas, y nos vamos como adaptando también a ellas, y de alguna manera ellas también se van adaptando a nosotros. Y así deberíamos ser nosotros con los seres humanos, no ser tan intolerantes en la diferencia, ¿no? Todos somos diferentes y bueno, nos tenemos que querer. Miren, esta es una que decapité también, también porque tenía su palito muy largo. No conozco el ID de esta planta, lo dejo aquí, la voy a mostrar muy bien, de ladito, los mucrones, el borde, todo, por si alguno de ustedes sabe, por favor déjenmelo en comentarios, que me encanta aprender de ustedes. Ustedes me han dado unas lecciones súper valiosas, entonces no me quiero perder de los aprendizajes también que ustedes nos ofrecen. Este verano a mí me dejó las plantas supremamente aporreadas, muy lastimadas, pero yo creo que eso hace parte de la jardinería. O sea, no solo me pasó a mí. Medellín es una ciudad llena de jardines con un paisajismo súper bonito. Donde vayas hay árboles, hay verde, hay naturaleza. Y tú caminas ahorita por las calles de mi ciudad y los árboles están sin hojas, hay un montón, se han presentado un montón de incendios, de gente enferma de la mente, que en lugar de consultar a un médico su afinidad por ¿cómo es que se llama? Los pirómanos, pues, porque casi todos los incendios que se han presentado en la ciudad han sido provocados. Y como el material vegetal está tan seco, pues imagínense, mire qué belleza. Entonces no solo nos pasó a nosotros, le pasó a mucha gente esos problemas con el jardín. Entonces no nos vamos a desanimar por eso. Pues eso a todo el mundo le pasa, que hay unas piedras enormes, las voy a meter en el fondo para que ocupen espacio. Y va a terminar con la cara llena de tierra como un panadero, porque está limpiando de una forma. Entonces todos sufrimos con las plantas en este verano. Las plantas de verdad no estaban, aunque nosotros somos una ciudad que generalmente estamos siempre en primavera. El clima esta vez se desbordó muchísimo. Y bueno, esta planta era enorme, llena de carúnculas, súper linda. Y miren, quedó, no sé, tendrá unos 10 centímetros de diámetro, cuando era una planta por ahí de 25 centímetros. Sin embargo, pues gracias a Dios tenemos todavía la planta y hay esperanza. Vamos a ponerla aquí, en esta maceta, que es una de las macetas que me parece más linda. Miren qué bonito. Es una Echeveria violacina, hermosa. Vamos a colocarla por aquí, el nombre, para que no se nos embolate, porque es muy parecida a la Osmanthus. Miren, les muestro. Pues a mí me daría la confundición. ¿O ustedes qué creen? No.
Ay no, yo no sé mostrar bien en la cámara. Miren la Osmanthus, miren la Violacina. ¿Ah? Yo sí me confundiría, entonces mejor por eso las marqué. Ahora vámonos con otra cabeza, que es esta Echeveria New Hate. Esta planta también era una planta de más de 15 centímetros, tiene unos colores pasteles. La locura, es una planta que tengo en el exterior. Estas plantas carunculadas, familia, pues que son todas como familiares de las gibifloras, yo casi todas las tengo en el exterior porque en mi caso lo han soportado muy bien. Entonces la voy a poner en esta maceta. Esta es una maceta de plástico que tiene un hueco enorme. La voy a colocar ahí. No, mentiras, no. Abortada la misión. La voy a poner mejor en esta de barro. Vamos a dejarla en las mismas condiciones en las que estaba. Ah, no. En esta tampoco fue porque no tiene hueco. Vamos a ponerla entonces en... Sí, en esta. Vamos a ponerla en esta porque la voy a cambiar de lugar. Va a quedar en el exterior, pero en un sitio donde el riego puede ser controlado más fácil. En el huecote me toca ponerle una piedra tototota para que no se nos vaya a salir todo el sustrato por ahí. Este es el sustrato estándar que nosotros utilizamos. Este es el que generalmente utilizo para las plantas que tengo en el exterior. En realidad nosotros de las plantas que tenemos en el exterior perdemos muy pocas. Yo creo que nosotros casi no perdemos más fácil las plantas que tenemos en el invernadero que las que tenemos en la calle. Miren qué cosa más linda. Esta sí no tiene donde marcarla, pero esta sí no se me olvida. Miren qué cosa más divina. Listo. Yo creo que esta es una Graftoveria rubidona. Yo no estoy segura, no me acuerdo, no sé, miren. Una que decapité en el video pasado. Esta planta lleva conmigo por ahí 5 años, no. Esta planta lleva conmigo 4 años, fue de las primeritas que conseguí y nunca la había cambiado de pote, nunca le había cambiado el sustrato. Sí, soy una mala jardinera, pero me la encontré y dije no, esta pobre ya necesita pasar a mejor vida. Pero como ustedes saben, mejor la decapité y le dejé el tallito con varias hojitas para ver si nos da hijos. Esta es una maceta también en concreto de mi amiga Jardín Lovers, la de Jardín Lovers, ella se llama Natalie y su esposo. Aquí les voy mostrando. Me encanta porque estas macetas no se deterioran, pues no se ponen tan feitas como las de barro. Las de barro se ponen mohositas, aunque a mí me parece que se ve bonito. No a todo el mundo le gusta, pero a mí cuando se ponen como mohositas me parece que se ven lindas. Se ve que les ha pasado el tiempo, que les ha pasado la vida. Vamos a poner esta por aquí. Creo que esta le hace falta un poquito más de sustrato. Estamos sin piedrita para tapar el sustrato, por eso no se la estoy colocando. Pero esta semana que vayamos de compras, la traemos y les ponemos a todas. Mire qué cosa más hermosa. Es que me parece, yo sé que está como muy justa para la boca, pero yo creo que ahí se va a quedar buen rato. Miren qué linda cosita. Esta es la Graftoveria rubidona, tampoco lo olvido. Listo, ahora voy a decapitar algunitas. Ay no, me falta esta de Milum. Empezó a mostrarse súper rara, como mírame que algo tengo, algo me pasa, y nos dio por revisarla. Y como les parece que venía con un hongo con pudrición de raíz, y ella para defenderse hasta nos estaba dando un hijito. Entonces la decapité hace varios días. Voy a quitarle varias hojas como para bajarle gasto energético a la planta. Y la vamos a plantar en una macetita de barro súper viejita que teníamos ahí, un bonsai que murió, dijo hasta luego pico y chao, y se fue para el cielo de las plantas. Entonces no se desperdicia nada y la vamos a reutilizar. Esta planta está acostumbrada también a estar en la calle, literalmente al sol y al agua. Entonces vamos a ponerla aquí para que se vuelva a recuperar.
Miren qué cosa más linda. Esta es una echeveria Demi-Lume. Ahora sí, ya que terminamos con las cabezas que habíamos cortado en los videos anteriores, les voy a mostrar unas cabezas que vamos a cortar y dónde las vamos a plantar. Esta es una Gibiflora que me regaló Pirro. Pirro, mira cómo está de divina. ¿Recuerdas el bebé que me diste? Bueno, ya está enorme. Entonces el sustrato sé que está bueno. Y lo que voy a hacer es decapitar para ver si nos regala hijitos en el tallo. Y aprovechamos para reproducirlo. No sabemos qué tipo de híbrido es y no ha florecido todavía. Esta tijera está como, no sé. Vamos a echarle candela. Listo. Vamos a cortar como una, dos, tres, como tres cabezas. Vamos a ver si alcanzo porque después me regañan porque quedó muy largo el video y no quiero pues que me regañen. Vamos a sacar un poquito la pantalla. Listo, entonces vamos a decapitar. Vamos a ver. Bajemos esto. Voy a cortarle la cabeza. Ustedes saben que yo no le tengo miedo. Me encanta reproducirlas así. Y no me gusta cuando tienen esos tallos como tan largotes. Y todas esas familiares de las Gibiflora son así. Ellas van botando las hojas y van poniéndose con esa pata larga y arriba pues el mechero. Entonces no me gusta. No, señorita. A mí me gusta también ver las plantas de alguna manera pues como estética. Y ya me ha pasado que cuando les dejo crecer demasiado ese tallo, la roseta pesa tanto que se dobla y entonces no. Como tengo el sustrato seco con el que estoy haciendo los trasplantes, miren otra maceta semiporosa de Jardín Lovers. Como estoy haciendo piedra para tapar ese huecote, como estoy haciendo trasplante con sustrato seco, les quiero mostrar que también se puede, si ustedes quieren, plantar directamente, si no les da miedo. Yo suelo hacerlo aprovechando pues que tengo el sustrato preparado. Suelo hacerlo también de una. Lo que sí tengo muy en cuenta es el hecho de no regar siquiera durante una semana, pues para evitar que se pudra. Vamos a sacarle un poquito que la es súper llena y no le puedo poner entonces las piedritas que tapan el sustrato. Entonces ya vieron que la cautericé con la tierra de diatomeas, que sirve también de fungicida, bueno, de muchas cosas. Y en el lugar donde la voy a poner, por prevención, le pongo un poquitito también de tierra de diatomeas y listo el pollo. Miren pues qué hermosura. Mientras desarrolla raíces, basta. Ve, no les mostré que el interior de la maceta no tiene esta forma, sino que es cilíndrico y delgadito, entonces ahí no va a haber problema de nada. Este es el híbrido que me regaló Pirro, de una Gibiflora, no sabemos cuál es. Vamos a ponerle aquí de nuevo híbrido de Pirro. Pirro, besitos, papacito, lindo. Listo. ¿A qué otra le vamos a cortar la cabeza? A este bombón de pollo. Esta es una Echeveria Enfant variegada. Miren qué divinura. Qué cosa tan espectacular. Esta es una planta que yo había cultivado mucho tiempo en el invernadero, pero hasta que me dio la pataleta por sacarla del invernadero y ponerla en el exterior, no había disfrutado esta planta tan bonita. Es que está demasiado bella, pero vea, mostrando todos los cuquitos, súper largo ese tallo, por lo mismo, porque van perdiendo las hojas y ese tallo va creciendo y miren que ella ya se está empezando a torcer. Entonces vamos a evitarnos que se nos parta y vamos a cortarle la cabeza también. Listo, a la una, a las dos, a las que no tengo,
Ay, me tiro por la ventana. Ay, mi chica, tenía ese tallo tan leñoso. Pero bueno, es que está así cuchita. Ella está viejita, pero es un bombón. En el invernadero sufrió de hongos, sufrió de mosca blanca, sufrió de cochinilla. No sé, la eché para la calle y ya no le volvió a dar nada. Y de hecho esta Enfant estaba al lado de esta croma, que miren, les muestro una de las razones por las que no dejamos florecer a las plantas, porque yo no utilizo insecticidas químicos como preventivo. Solo los usamos cuando hay que hacer tratamientos de infestaciones severas. Entonces se llenó de este pulgón. Y estaban ahí junticas y no le pasó nada. Vamos a sembrarla acá. Miren ese hueco tan grande. No, es que no. Yo tengo que mostrárselas otra vez. Miren qué cosa tan hermosa. Mírenle la colita tan linda. Ah, miren esos mucrones. Ese borde color rosa neón. No, esta planta es divina. Nunca me había parecido tan linda como ahora, como se puso pues de estar ahí en la calle. Entonces la roseta va para el mismo sitio, que es un lugar donde le da mucho sol. El riego no es que le caiga mucho. Y vamos a ponerla ahí, también en una maceta semiporosa, porque está en la callecita. Ustedes deben ir desarrollando como sus propios criterios para plantar, sus propios criterios para regar, porque ningún clima es el mismo. Hablando en general, como no es el mismo clima en el mismo país, no es el mismo clima en la misma ciudad. Y por ejemplo, nosotros que estamos acá en Medellín, no es el mismo clima acá en Copacabana que en Sabaneta, estando pues siendo parte del área metropolitana. Y tampoco es el mismo clima en esta casa en la que vivo ahora aquí en Copacabana que el que tenía en la otra casa, porque hay pequeñas variaciones en el clima por diferentes factores, sea por la altura, sea por la vegetación que hay alrededor, sea por el lugar donde las pongas. Entonces eso se llama microclima y es algo que tú debes aprender a evaluar para generar un criterio para tu planta, para dónde la vas a poner, en qué la vas a sembrar, qué sustrato va a tener. Entonces miren que acá quedó divina y ahí casi que la roseta cubre toda la boca de esta maceta, entonces tampoco es que le vaya a entrar muchísima agua. Y ahora vamos a decapitar esta Graptoveria opalina. Esta es una planta que tiene un fenotipo súper hermoso. Yo tengo otra Graptoveria opalina que ya la confirmamos por floración, pero el fenotipo es muy diferente. Entonces esta la encontré en un cultivo, me la traje porque me parece divina, pero la vamos a decapitar. Primero porque viene en un sustrato que yo no uso, y como yo no lo uso no lo sé manejar. Entonces me da miedo que se me pudra, porque la tengo también en la calle. Esta es una planta que es gordita y también es muy prurinosa, entonces son factores que debemos tener en cuenta. Primero para el riego, el tipo de maceta donde la vamos a meter y la cantidad de sol que esa gorda puede soportar, partiendo de que es bastante prurinosa. Entonces, al ser una planta prurinosa, le gusta el solecito. Ahí está bronceadita, súper bella. El otro fenotipo que tengo, así reciba la misma cantidad de sol, nunca se pone de este color, siempre está de un verde pálido también muy lindo, pero de verdad que esta me conquistó. Vamos a cortarla por aquí. Tiene ese tallo también súper leñoso. Esta está en un... ¿Ves? Se me olvidó echarle a la otra en la camita de tierra de atomea. Ya voy a hacerle de Welvis. Listo. Esta sí tampoco se me olvida el nombre. Mire, cosita bella. Ay, cosita linda, mamá. Vamos a ver cómo le va ahí a este tarrao. Y de Welvis, antes de meter la pata, vamos a hacerle la camita para que no vayamos a
tener problemas. Hace poco me decía alguien que cuál era el complique de nosotros con tantos sustratos, que esa persona veía que gente sembraba en tierra y no pasaba nada, y efectivamente es cierto, hay gente que siembra en tierra de jardín y aprende a manejar su planta en el riego, en los cuidados, en la ubicación. La tierra de jardín tiene como la propiedad de que es un sustrato, se convierte en un sustrato que viene muy rico en microorganismos, entonces es un sustrato muy vivo. El que nosotros preparamos es un sustrato que no es tan vivo, pero que uno le va adicionando productos como por ejemplo el humus de lombriz, que me gusta mucho, 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 es muy buen enriquecedor, y me gusta más la acción como no fertilizante, el nombre no es correcto, no es fertilizante, pero sí de nutrición que provee el humus, porque el humus viene con unas unidades formadoras de colonias que son como un montón de bichos, donde me escucho un microbiólogo diciendo bichos, vea, un montón de microorganismos que lo que hacen es tomar los nutrientes del sustrato y entregárselos de una manera a la planta que ella los pueda absorber. Entonces ustedes pueden manejar el sustrato que ustedes quieran. Yo creo que si ustedes lo saben manejar, si el sustrato les da buen resultado, si las plantas están bonitas, pues no es entrar en una controversia. De hecho, nos pueden dejar aquí en los comentarios receticas y cositas de esa, porque no vamos a pelear. Por ejemplo, esta Graptoveria está llena de cascarilla de arroz. Es un producto que yo casi no utilizo, acá en Colombia se consigue muy fácil, es muy buen, como ¿cómo se dice? Es muy buen modificador del sustrato, porque lo vuelve muy poroso. Lo que pasa, y bueno, y al ser poroso es bueno, porque recuerden que ahí en esos poros hay aire, y de ahí toman el nitrógeno las plantas. Pero ¿qué pasa? Que al ser un producto que es muy alto en carbohidratos, generalmente puede facilitar, si no tenemos un control en el riego, un control en la fertilización, si utilizan productos de síntesis química, que generalmente son más fuertes, me ha pasado que se me pudren más fácil las sucus, porque son plantas que tienen mucha agua adentro, y ustedes saben que lo que más facilita el desarrollo de los hongos, o sea de las fungosis en las plantas, básicamente es la humedad. Pero yo no estoy diciendo que esto es del diablo y que no se puede utilizar tierra negra y cascarilla de arroz, no, yo no la uso, pero en los cultivos es lo que más funciona, porque tiene mucha materia orgánica y pues eso ayuda a que las plantas crezcan más rápido. Mi filosofía no es que la planta crezca más rápido, sino que crezca con unos tejidos más fuertes, entonces por eso no uso este tipo de técnicas de cultivo, no estoy diciendo que sean malas. Y por último, les quería mostrar, yo aquí tenía una colonia de Queveria croma. Esa colonia sufrió mucho con el verano y se murieron un montón, y nos dejaron hojitas, y esas hojitas pues dieron hijitos, y se me olvidó cortar las varas florales, entonces la planta se me infestó con este pulgón. Entonces lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? Tan raro, voy a cortar la vara floral. Esa chica se va de aquí. Chao que te vi. Como esto está tan infestado, no voy a utilizar ninguna de las brácteas, que son estas hojas modificadas que vienen cubriendo el tallo floral. Estas brácteas son muy buenas mamás en esta planta, entonces las voy a retirar. Estas no están infestadas, las voy a retirar y las voy a poner ahí, y también voy a decapitar estas dos cabecitas, a ver si estos tallitos nos regalan más hijos y recuperamos la colonia. Esta es una planta que la tenemos en el exterior a sol completamente pleno, de mañana y de tarde, y todo lo que caiga de agua le cae, y en abundancia. Entonces ya está adaptada. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer con todas las plantas que comercializamos: mejorar la rusticidad
para que ustedes pues puedan disfrutar de una planta que no se vuelva un problema y los haga sufrir, sino que una planta que sea berraquita, que aguante bastante. Pero las plantas también son como los seres humanos, hay algunas que nunca logran adaptarse, entonces también debemos tener eso en cuenta. Aquí estoy poniendo todas estas brácteas en un lugar donde no me les dé mucho sol directo, debajo de las plantitas nuevas. Acá hay una que está muy chiquita, vamos a ponerla por acá. Ajá. Con sus raicillas. Vamos a poner todo esto y vamos a cortar estas dos cabezas. Esta, tierra de diatomeas y... ay, ¿dónde la pongo? Es que esto está muy lleno. Vamos a ponerla aquí. Huequito, quitemos la piedra decorativa, un poquito de huequito y su huequito. No, espere, corto esta. No, definitivamente estas no pueden ir acá. Las voy a sembrar en otra parte porque esta colonia dentro de poquito crece como loca y hasta ahí llegó el espacio de las cromas. Vamos a ponerlas allí en otra parte. Le voy a echar un poquito de tierra de diatomeas encima, que importa que se manche ahorita que llueva, pero por si hay algún bichito todavía ahí de los que habían en la vara floral, pues ahí los matamos por la acción mecánica de los cristales de sílice que trae la tierra de diatomeas, que como les conté en un video anterior, son fósiles de algas molidos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Yo sé que hablo como un secuestrado acabado de rescatar, pero definitivamente una de las cosas más relajantes que hay es trasplantar, y para mí decapitar y reproducir. Si aprendiste algo en este video, si te gustó, si quieres seguir viendo nuestro contenido, entonces no olvides suscribirte. Revisen si tienen la campanita activada, porque a algunos se les ha desactivado y a algunos los ha desuscrito YouTube. No olvides darle un me gusta, regalarme un me gusta. No olvides comentar, que tus comentarios son súper importantes. Todo lo que ustedes nos enseñan es para mí muy valioso, porque recuerden que yo apenas llevo en esto de la jardinería 4 años. Yo soy una amateur. Y no se les olvide compartir. ¡Chao! ¡Nos vemos! Vean pues, aquí está la mayoría de las plantas que les trasplanté. Con la luz de la calle sí se les nota más la bonitura. Miren qué bellezas. Es que de verdad que estas plantas son unas hermosuras. Y espérenme, les muestro allí otra cosita. Y por aquí puse la cabeza de la Enfant variegada, que está debajo de otras plantitas. Entonces ella sí recibe el sol directo de toda la mañana. Eso es un tarrao, ¿cierto?